Revisado ya el histograma, pasamos ahora a las estadísticas básicas. El histograma nos permitió entender en una primera aproximación cómo distribuyen las leyes, ¿ya? Y esta distribución de leyes las vamos a caracterizar ahora mediante distintos grupos de estadísticas. Podemos ver acá las estadísticas que corresponden a medidas de posición, medidas de dispersión y medidas de forma. Las estadísticas correspondientes a medidas de posición son la media, la moda, la mediana, los cuantiles, los percentiles, el mínimo y el máximo. Me vienen a decir dónde estoy parado yo en un cierto porcentaje de datos con respecto a los valores que toma la variable, ¿ya? La mediana, por ejemplo, es donde está el 50% de los datos. Hacia la izquierda está, mayor que ese valor hay un 50% y menor que ese valor hay otro 50%. El mínimo me dice dónde está el menor valor, el máximo, el mayor valor, etc. Me dicen cómo está posicionado un valor dentro de la distribución completa que puede tomar la variable regionalizada. Y dependiendo de estas relaciones de orden que existen entre la media, moda y mediana, podemos caracterizar si es que la distribución es asimétrica hacia la izquierda o hacia la derecha dentro de los valores que toman, o sea, hacia los valores bajos o valores altos. Las medidas de dispersión ahora bien me vienen a decir qué tan amplia es esta distribución, es decir, qué tan amplio es el rango de valores que toma la variable regionalizada, y corresponden a la varianza, la desviación estándar, el rango intercuartil, es decir, el rango que existe entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿ya? El coeficiente de variación, etc. ¿ya? Solo para repasar, los cuartiles es dividir la distribución completa en 4 bloques, ¿ya? Entonces el cuartil 1 es el 25%, el cuartil 2 es el 50%, es decir, la mediana, el cuartil 3 es el 75% y el rango intercuartil es el rango que existe entre el 25 y el 75% de los datos, es decir, me dice qué tan amplia es esta distribución, ¿ya? Y las medidas de forma, que en la práctica son poco utilizadas para la caracterización, pero las ponemos acá para conocimiento de que existen, ¿ya? Y corresponden al coeficiente de asimetría, coeficiente de aplanamiento. Otra herramienta útil en el EDA, y con esta ya tenemos algunas estrellas dentro del repaso, es el gráfico de probabilidad. El gráfico de probabilidad permite comparar la distribución de la variable de estudio con respecto a una distribución conocida. Entonces podemos identificar inmediatamente si los datos, por ejemplo, distribuyen de manera log normal, de manera normal, no distribuyen respecto a ninguna distribución conocida, si es que dos variables regionalizadas distribuyen de la misma manera, etc. Las colas de este gráfico, que ustedes pueden ver acá, en los valores más altos y los valores más bajos, me permite a mí identificar valores outliers, ¿ya? O sea, un valor que se escapa del resto de la distribución. También me permite a mí revisar la opción de unir ciertas unidades de estimación, es decir, si yo tengo distintos quiebres, quiere hacer referencia a calcular gráficos y estadísticas por variable categórica, para sellar ideas vendría a ser calcular un histograma en la unidad de lixiviado, en la unidad de óxido otro histograma y en la unidad de sulfuro otro histograma. Si es que esas distribuciones se ven similares, podríamos estar pensando que esas unidades que nosotros tenemos separadas las podemos juntar al momento de realizar la estimación porque se parecen, es decir, son relativamente homogéneas, ¿ya? Me permite chequear también la presencia de más de una población, es decir, si los valores que distribuyen veo yo quiebres en este gráfico, puede ser, es un primer indicio de que exista un cambio o una mezcla de distintas distribuciones de distintas poblaciones dentro del mismo grupo de datos que estamos estudiando, ¿ya? Me permite a mí comparar varias distribuciones en un mismo gráfico, etc. ¿ya? Entonces, hasta ahora a modo de repaso de estadísticas tenemos el histograma, las estadísticas básicas y los gráficos de probabilidad, básicos para hacer la primera etapa del estudio probatorio de datos. Eso caracteriza la variable consigo misma, es decir, solo una variable, pero nos interesa también encontrar controles y identificar ciertas relaciones. Y para eso vamos a utilizar otro conjunto de herramientas correspondientes al análisis multivariable que permiten a mí caracterizar la variable en estudio con más de una variable, por eso es multivariable, ¿ya? Dentro de estas tenemos
la nube de dispersión, la media condicional, la matriz de correlación, el análisis de componentes principales, y aquí aparece otra serie más, curvas de Donald-Ley, migrado, gráfico cuantitatil, multiregresión, etcétera, que pueden revisar ustedes en más detalle, pero aquí vamos a repasar las primeras 4, que son las más básicas de conocer para realizar cualquier tipo de ejercicio en adelante, ¿ya? Entonces, la nube de dispersión, lo que es, o a lo que corresponde es a graficar en un eje una variable y en otro eje la otra variable, y de esta manera me permite a mí identificar si existen relaciones entre dos variables diferentes que estén muestreadas en las mismas ubicaciones y con el mismo soporte, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, en este gráfico, en el eje X, nosotros tenemos una variable que corresponde a la frecuencia de fracturas, FF, y en el eje Y tenemos aquí el DWI, que corresponde a una medida de dureza. Entonces lo que estamos buscando es ver si es que la dureza está relacionada con cuántas fracturas tiene la roca. Ese tipo de análisis o de hipótesis es para lo que se utilizan estas herramientas. Uno empieza a pensar y a investigar qué pudiera estar explicando algo y empieza a ver si las estadísticas y si los gráficos soportan esa hipótesis. En este caso la hipótesis era que a medida que tengo mayor número de fracturas, la roca es más blanda, es decir, tiene un menor valor de WDI, que es una variable de dureza. Aparentemente existe esta relación. Si ustedes se fijan acá, a medida que aumenta la fractura va bajando la dureza, pero no es tan tajante, no es una relación tan clara, ¿ya? Si se fijan acá, aparece una línea recta en rojo que a mí me dice qué tipo de relación lineal tienen estas variables, y como se ve ahí, a medida que aumenta la del eje X, que es la frecuencia de fractura, disminuye la del eje Y, ¿ya? Por lo tanto, me indica a mí este gráfico la relación que existe entre las dos variables, ya sea lineal o no lineal, y lo podemos ver cómo distribuyen los puntos al graficarlo en conjunto, ¿ya? La media condicional corresponde ahora a tomar ciertos intervalos de la variable que está en el eje X y calcular la media de todos los puntos que caen dentro de ese intervalo. O sea, ya aprendimos el gráfico de dispersión. Si se fijan acá, este vuelve a ser un gráfico de dispersión. Este no es un gráfico de media condicional, ¿ya? Es un gráfico de dispersión que estamos utilizando para explicar cómo se calcula la media condicional, ¿ya? Nosotros vamos a definir un intervalo y dentro de ese intervalo se calcula la media de los valores y ese punto se grafica. Y eso es la media condicional, ¿ya? Se obtiene un gráfico, en este caso, para este gráfico de dispersión, de este estilo. O sea, nosotros condensamos la información intervalo a intervalo de cómo se comporta una variable respecto a la otra, y me permiten a mí detectar ciertas características y ciertas relaciones entre variables que no son necesariamente lineales, ¿ya? El gráfico anterior lo traspasamos ahora a media condicional, y si ustedes se fijan acá, podríamos haber pensado inicialmente que no existía una relación clara o aparente entre ambas variables que están en el eje X y en el eje Y, pero si lo pasamos a media condicional podemos ver que existe una relación no lineal, es una relación por intervalos. Desde el valor 0 de X hasta el valor 5 aproximadamente, la relación o los valores que puede tomar Y son relativamente constantes, ¿ya? Del orden de 13.5 a 14. A medida que aumentamos desde el punto 5 hasta el 10, tenemos una relación lineal, y después volvemos a tener una relación en la que la variable Y toma valores constantes. Para eso sirve una media condicional, ¿ya? Condensa la característica del gráfico de dispersión. Entonces aquí, a tener en cuenta que el número de datos, que lo tenemos representado o dibujado acá en este gráfico arriba de cada punto, en este caso 518, me dice a mí qué tan robusto es el valor de la media condicional que estamos poniendo acá, y qué tan robusta es la conclusión que estoy sacando del análisis, ¿ya? Entre más datos tengo, más robusto y más sustentado está el análisis, y entre menos datos tengo, es más posible tener, o sea, es menos robusto, es más posible que la conclusión que estamos sacando no sea correcta, ¿ya? Entonces, importante el número de datos. La matriz de correlación corresponde a guardar el coeficiente de relación entre pares de variables
para cada una de las pares de variables que estamos estudiando. ¿Ya? En este caso, nosotros construimos aquí cuál es el coeficiente de correlación de 6 variables entre ellas. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí en la tabla, entonces va a escuchar. ¿Ahora? ¿Sigo? No. Si se fijan aquí en esta tabla, tenemos 6 variables y esas 6 variables se ven par a par como su coeficiente de correlación. En la diagonal no se puso ningún valor, dado que la correlación de una variable consigo mismo es 1 y no aporta información. Lo que aporta información en este mapa de colores es ver cuáles tienen mayores correlaciones entre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos revisando el cobre versus cobre soluble, un elemento, arcillas, dureza, y estamos viendo si existe alguna mayor correlación con respecto a cada una de estas otras 5 variables, y lo podemos ver rápidamente. ¿Ya? Claramente el cobre está más correlacionado con cobre soluble, pero aquí surge otro punto interesante. El cobre total tiene una correlación negativa con la dureza. El análisis de componentes principales corresponde a otra herramienta que nos permite resumir rápidamente las estadísticas multivariables y ver la relación de varios elementos en un mismo gráfico. Este gráfico que sale acá corresponde a las mismas 5 variables de la matriz de correlación que estábamos revisando en la lámina anterior y corresponde a una representación gráfica de la mayor o menor correlación que existen entre las variables. ¿Ya? ¿Cómo se lee este gráfico? Para no entrar en el detalle del cálculo, corresponde a que si yo tengo variables cercanas y que se presentan juntas, como por ejemplo el cobre con el cobre soluble, tienen una alta relación. Y si están diametralmente opuestas, tienen una baja relación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí el cobre con el cobre soluble tiene una alta relación y este elemento 1 con la dureza. ¿Ya? Hay que tener ojo que a medida que esta conclusión es válida cuando las variables se encuentran en el borde de la esfera. ¿Ya? Si están en el centro, la conclusión no necesariamente es válida de encontrarlas juntas implica una correlación alta, ¿ya? Sino que cuando están en el borde, se encuentran en el mismo sector del círculo, tienen una alta relación. ¿Ya? Entonces, esto corresponde ya a un repaso de ciertas estadísticas multivariables para seguir entendiendo el fenómeno que vamos a estudiar. ¿Ya? Repasamos ya las estadísticas propiamente tal de la variable, histograma, gráficos de probabilidad y distintos tipos de estadísticas, y ahora repasamos distintas herramientas que nos permiten entender multivariablemente cómo se comporta la variable en estudio que nos interesa, por ejemplo el cobre. ¿Ya? Finalmente, en el repaso, recordemos las estadísticas de comportamiento espacial. ¿Ya? Estadísticas de comportamiento espacial, podemos recordar la deriva, los análisis de contacto, los contorneos de distancia. Entonces, estas estadísticas nos van a permitir entender cómo se comporta en el espacio la variable, si es que tiene cierto comportamiento diferente en un sector profundo que en un sector más somero, o en un sector norte que en un sector sur, etc. La deriva corresponde a tendencias sistemáticas en el espacio del valor medio de la variable regionalizada que estamos estudiando, y se construye de la misma manera que el gráfico de media condicional, solo que en este caso lo que vamos a poner acá en el eje X, como pueden ver, es una coordenada, y lo que vamos a poner en el eje Y es la variable que queremos estudiar. Entonces calculamos todos los puntos y después el valor medio que se obtiene. ¿Ya? Aquí podemos ver en este ejemplo una tendencia a valores de altas leyes en el sector medio de elevación, es decir, cuando yo profundizo, ustedes se fijan acá, vamos profundizando, va bajando el valor de las leyes, y cuando subo en la cota, en el sector medio alcanzo el pic de leyes de cobre, y después en los sectores más de superficie alcanza nuevamente valores bajos. ¿Ya? Entonces podemos ver cómo se comporta espacialmente nuestra variable de interés. Estas mismas derivas se pueden calcular no solamente respecto a las coordenadas, sino que respecto a cualquier sólido. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, en este caso, cómo se comporta una variable dentro de un sólido o fuera de un sólido, y cómo se comportan dos variables en conjunto, y ver si es que ese sólido explica relaciones entre estas variables. Entonces, ¿cómo se calcula esto?
nosotros vamos a flaggear los datos, si es que se encuentran dentro o fuera del sólido con un -1 o un 1, y con eso vamos a asignarle un valor a la distancia. Y de esa manera, para cada punto, calculamos la distancia, le asignamos el signo si es que está dentro o fuera, y después calculamos la media condicional en esta nueva distancia que tiene un signo dependiendo si está dentro o fuera de un sólido. Si fijan acá en el eje X, el valor 0 corresponde a la frontera, o es decir, al sólido, y a medida que suben las distancias a ese sólido de manera positiva, estoy fuera del sólido, y a medida que bajan las distancias hacia valores negativos, es decir, sube la distancia pero hacia valores negativos, vamos a definir que es dentro del sólido. Si se fijan aquí, estas dos variables tienen valores relativamente constantes dentro, pero en la medida que subimos y nos alejamos, salimos del sólido y nos vamos alejando, el valor empieza a subir considerablemente y las dos variables se comportan igual, ¿ya? O sea, una puede explicar a la otra de manera espacial. A lo mejor eso no se ve claramente cuando uno hace el gráfico de dispersión entre ellas, pero sí se ve de manera espacial. Entonces esta es otra manera de encontrar relaciones entre variables, ¿ya? Una tercera herramienta corresponde al análisis de contacto. El análisis de contacto se construye de la misma forma que la deriva, pero ahora vamos a ir viendo cómo se encuentra la media dentro y fuera de un sólido con respecto a un contacto de geología, ¿ya? O sea, vamos a definir geologías y vamos a ver qué pasa cuando yo atravieso ese contacto. Si es que la ley de cobre va subiendo, bajando, da un salto, se aumenta continuo, aumenta gradualmente, etc. ¿Ya? Se usan para evaluar cómo varía la ley a través de contactos de geología y pueden ser de distintos tipos. Existen los contactos blandos, contactos duros y contactos transicionales, ¿ya? Los blandos aparecen cuando la variable en cuestión va cambiando gradualmente su valor medio cuando atraviesa el contacto, ¿ya? Contacto duro es cuando atraviesa el contacto y da un salto en el valor medio, ¿ya? Es un contacto duro, es decir, inmediatamente luego del contacto tengo un valor alto e inmediatamente después del contacto tengo un valor bajo, ¿ya? Es como una discontinuidad en el gráfico. Y los transicionales, ya sea blando o duro, es cuando hay una tendencia entre una frontera y otra, ¿ya? Es importante considerar, al igual que cuando vimos el cálculo de la media condicional, el número de muestras que se utiliza para calcular cada punto que vamos a dibujar en el gráfico, ¿ya? Porque en la medida que tenemos más muestras en el cálculo de cada valor medio, el análisis se vuelve más robusto, ¿ya? Recordar siempre eso, mayor cantidad de muestras robustece el análisis en estos gráficos de media condicional y de análisis de contacto, o de deriva, que vienen a ser lo mismo, son medias condicionales por coordenadas. A modo de ejemplo, podemos ver aquí dos tipos diferentes de contacto. Aquí en el gráfico de la izquierda tenemos un contacto duro con la UG 30, valores bajos, y en la medida que saltamos hacia el otro contacto hay una discontinuidad entre los valores hacia el UG 40, pero que es transicional. Si ustedes se fijan, hay una tendencia, uno va a la baja y el otro va hacia el alza, pero hay una discontinuidad, hay un salto de los valores. Y a la derecha tenemos un contacto más blando, dado que los valores mantienen una tendencia, si se fijan, en la medida que pasan de un contacto a otro, ¿ya? El tamaño del paso que utilicemos para calcular, o sea, el tamaño del intervalo dentro del cual se calcula el valor medio, influye en cómo se va a ver y qué tan errático se va a ver esta curva y en cómo vamos nosotros a terminar concluyendo, ¿ya? Finalmente, dentro de este repaso de estadísticas de comportamiento espacial, vamos a recordar los contorneos de distancia. Los contorneos de distancia corresponden a superficies que nosotros vamos a generar en torno a los datos que tienen la misma distancia de los datos, ¿ya? O sea, yo voy a poner, por ejemplo, un contorneo a 100 metros de la muestra y voy a generar un sólido alrededor de ellos, ¿ya? Y son útiles para poder definir rápidamente relaciones entre los datos. Dado que me definen un cierto volumen en torno a la información, cuando yo tengo informaciones que tienen diferentes soportes y que están muestradas en diferentes lugares en el espacio, una buena práctica es definir un espacio
o un contorneo de distancia en el cual yo voy a calcular las estadísticas, dado que no queremos mezclar información que está en distintos lugares espaciales, ¿ya? Entonces, en este gráfico tenemos de ejemplo muestras geometalúrgicas que normalmente son mucho menos densas que el resto de las muestras de las leyes de la variable de interés, y generamos aquí un contorneo de 100 metros en torno a estas muestras para después todos los sondajes que atraviesen este contorneo entren en el cálculo de la deriva y podamos ver la deriva entre las dos variables. Si tomamos todos los sondajes de todo el espacio, que claramente van a ser mucho más que la muestra geometalúrgica, vamos a estar mezclando información. Entonces esta es una buena práctica para poder estudiar variables que tienen distintos soportes y que están muestreadas en distintos lugares en el espacio también, ¿ya? En resumen, dado que este no es el curso de estudio exploratorio de datos, pero que era importante repasarlo, recordemos por qué es importante el EDA, ¿ya? El EDA, o Estudio Exploratorio de los Datos, por sus siglas en inglés, permite interpretar y explicar el comportamiento de una variable. Me permite a mí identificar controles y, dado que estoy entendiendo la variable, estoy haciendo un proceso investigativo para entender cómo se comporta, por qué tiene alto valor en un lado u otro, voy a poder encontrar relaciones y controles que van a enriquecer el proceso posterior. Un resultado típico del estudio exploratorio de datos es definir unidades de estimación, es decir, definir unidades donde la variable se comporta relativamente homogénea. Entonces, del estudio exploratorio de datos vamos a salir con dos resultados: el entendimiento de la variable, que es por qué se comporta así, qué lo controla, qué cosa me dice a mí dónde tengo altos o bajos valores, etc. Y las unidades de estimación que corresponden a los sectores donde la variable es relativamente homogénea y las vamos a utilizar después para estimar o para simular en el caso de este curso, ¿ya? En la simulación, que es lo que nos convoca en este curso, se hacen las mismas etapas. Se entiende la variable y también se definen unidades de estimación. En este caso vendrían a ser unidades de simulación, ¿ya? Son unidades donde la variable se comporta relativamente homogénea. Y también se caracteriza la continuidad de la variable, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Para rematar el tema de la importancia de la edad, recordemos que los gráficos no son el resultado final de esta etapa. Los gráficos son meramente herramientas, ¿ya? Es como tener una caja de herramientas en su casa y ahí tener distintos, no sé, alicates, martillos, etcétera, y creer que por tenerlos ya está listo. No es así. Son herramientas y lo importante es el uso que se le da y la interpretación y análisis que nosotros obtenemos de los resultados de estos gráficos son los que agregan valor, ¿ya? Eso siempre tenerlo presente. Terminado el EDA, en este proceso, que era el proceso de estimación, pero que son las mismas etapas para el proceso de simulación, lo que se realiza es la caracterización de la continuidad espacial de la variable, ¿ya? Veamos esta imagen y podemos ver aquí a la izquierda una imagen de leyes de algo, no sé, imaginemos que son leyes de colores, lo que sea, y a la derecha también tenemos leyes, pero si se fijan, solo mirándolas ya vemos que son diferentes, ¿ya? Ya vemos que una es mucho más continua a la izquierda y la otra es mucho más errática a la derecha, ¿ya? Entonces, este concepto de estructura en el espacio, que si bien tiene una cierta aleatoriedad, que nosotros formalizamos en el modelo estadístico como variable aleatoria, también tiene una estructura. Y esta estructura también tiene que respetarla al modelo y también tiene que ser agregada en el modelo. O sea, vamos a caracterizar la componente aleatoria y vamos a ponerle la componente estructurada. Y esta es la base del modelamiento y de la estimación de recursos que nosotros vamos a conducir y que vamos a seguir y extender a la simulación de recursos, ¿ya? Entonces, en geoestadística, la continuidad espacial hace relaciones que los valores cercanos se explican entre ellos. Es mucho más probable tener valores altos en sectores con valores altos y valores bajos en sectores con valores bajos, ¿ya? En estadística clásica, cada realización se considera independiente una de la otra. O sea, si yo tiro un dado y me da un valor 6, por ejemplo, o un valor 2, al tirar el dado nuevamente, ese valor inicial que yo obtuve, por ejemplo un 2,
no tiene por qué condicionar que después me saque un valor bajo, un valor 1 o 2. Puede salir cualquier valor del 1 al 6 en el dado. En geoestadística no es así. En geoestadística, si yo tengo un 1, lo más probable es que cerca tenga un 2, un 1 o un 3, valores bajos, siempre y cuando el fenómeno sea continuo. Intuitivamente uno sabe que donde tengo valores de leyes altas, cerca también tengo valores de leyes altas. Eso es geoestadística, continuidad y estructura espacial, ¿ya? Entonces, a modo de ejemplo, si ustedes ven acá estas dos líneas, estos dos gráficos, el gráfico A y el gráfico B ya se ven diferentes, ¿cierto? O sea, en el gráfico A yo tengo una variable mucho más errática y en el gráfico B tengo una mucho más continua. Intuitivamente lo sabemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo formalizamos esto en un gráfico? Hay varias maneras y vamos a ver ahora un primer ejemplo, ¿ya? Podemos calcular la correlación que existe entre muestras a una cierta distancia y esto viene a ser el correlograma. Vamos a entrar al detalle acá. Vean este gráfico de la izquierda. En el eje X lo que se pone es el valor de una variable en un punto dado. O sea, yo voy a recorrer todo el gráfico y voy a ir poniendo los valores que toma la variable. Y en el eje Y se pone el valor que toma la variable a 1 metro de distancia, ¿ya? O sea, para cada punto calculo el par XY en el cual agrego el valor que está en el punto, en la coordenada 10 por ejemplo, y después la coordenada 11. Después la coordenada 11 con 12. Y si la variable es continua, lo que voy a esperar es ver algo más parecido a lo que se ve en el gráfico de la derecha. Si ustedes se fijan, para un valor alto, cerca a 1 metro, siempre encuentro valores altos. Y para un valor bajo, cerca a 1 metro relativamente cerca de esta escala, también encuentro valores bajos. En cambio, en el gráfico de la izquierda, yo tengo un valor alto. Si se fijan acá, un punto con un valor alto, inmediatamente a la derecha puedo tener un valor bajo, es decir, la variable que está, mi vecino no entrega información del valor que yo voy a obtener, ¿ya? Y eso se puede resumir en este gráfico, en un correlograma, es decir, la correlación para un paso de 1 metro, después lo calculamos para 5 metros, a 10 metros, a 20 metros y vamos viendo qué tanto explica la variable a ciertas distancias, ¿ya? Esta es una posible herramienta que es fácil de calcular, pero el modelo de continuidad espacial me permite a mí utilizar diferentes herramientas. Y lo importante acá, nuevamente, al igual que en el EDA, la palabra clave acá es el entendimiento, la palabra que está en rojo en esa frase, que es busca entender la continuidad y estructura de la variable. En el paso 1 queríamos entender la variable en sí, cómo distribuía, quién la explicaba, etc. Y en el paso 2, que es la continuidad espacial, buscamos entender cómo se estructura en el espacio y qué tan continua es la variable regionalizada. Esto se formaliza o se resume con distintos momentos, o sea, con el momento de orden 2, y que puede verse reflejado en distintos gráficos. Nosotros hablamos recién del correlograma. Este puede ser un variograma, un covarianzas a cierta distancia o correlogramas a cierta distancia, ¿ya? En la práctica, el más utilizado es el variograma, por lo tanto vamos a revisar el variograma, que es el que nos va a permitir caracterizar la continuidad espacial de la variable y que se usa análogo en el proceso de simulación. Hasta aquí las etapas son las mismas. En el proceso de estimación hacíamos EDA, estudio de la continuidad. En la simulación vamos a hacer lo mismo. EDA, estudio de la continuidad espacial. ¿Por qué? Porque después vamos a simular cosas que respeten estas características, ¿ya? Entonces, continuando con el repaso, para la continuidad espacial se suele utilizar el variograma experimental, como ven aquí en el gráfico de la derecha, que es el gráfico de variograma experimental, y que se calcula con los datos que yo tengo disponibles encontrando pares de puntos, ¿ya? Dado que en la lámina anterior dijimos que íbamos a calcular todas las correlaciones a una cierta distancia de 1 metro, teníamos todos los datos regularmente espaciados, y en la vida real no es así, ¿ya? En la vida real los datos están espaciados de distintas maneras y con distintas mallas de muestreo. Entonces lo que se hace, se introduce el concepto de tolerancias, ¿ya?
y se hace una búsqueda con ciertas tolerancias para calcular todos los pares de puntos que entran en el cálculo del variograma experimental. Entonces repasemos cómo era el cálculo del variograma experimental. Este estadístico se calcula, como ven acá en la fórmula, a través de las diferencias de pares de puntos a una cierta distancia h. Esas diferencias las vamos a elevar al cuadrado, vamos a hacer la sumatoria de todas esas diferencias y las vamos a dividir por 2 veces la cantidad de los datos, ¿ya? Dado que la distancia h no nos asegura que encontremos pares de puntos, dado que no están regularmente espaciados en la vida real, lo que vamos a hacer es introducir el concepto de tolerancia. Entonces, si yo estoy buscando un punto que está ubicado aquí donde está el 0 y quiero encontrar una distancia h, todos los pares de puntos que se relacionan con él, vamos a introducir ahora una distancia en el paso que es hacia la distancia, a lo largo de la búsqueda, distancias en el ángulo que estoy buscando y ciertas restricciones angulares, ¿ya? Y de esa manera vamos a quedar definiendo este espacio en gris. Este espacio en gris corresponde al área en que se relacionan los puntos con el dato 0. O sea, el dato 0, si encuentra puntos dentro de esta área o volumen en el caso 3D, va a agregarlos en el cálculo del variograma de pares de puntos. Entonces la gracia está aquí en definir cómo vamos a buscar los datos y en encontrar todos los pares de puntos que caigan en esta búsqueda para calcular el variograma experimental. Este variograma experimental, a diferencia del correlograma y de las covarianzas, el correlograma fue el primero que vimos como ejemplo de la correlación, puede ser definido en el marco de estacionalidad de hipótesis extrínseca, ¿ya? Si recuerdan, la hipótesis intrínseca lo que nos dice es que los incrementos son estacionarios de segundo orden. Y aquí, dado que estamos viendo diferencias, o sea, incrementos o diferencias en la misma palabra ya, estamos viendo que esas diferencias sean estacionarias de segundo orden. Por eso en la práctica se suele utilizar el variograma para el proceso de estimación de yacimientos, dice acá, pero también de simulación, ¿ya? Se usa el análisis variográfico.